visualiza tu futuro de una manera diferente. Visualízala con la misión que Dios tiene de tu vida. Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir la palabra del Señor esta noche. Vamos a hacerlo en la palabra del Señor, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Que Dios bendiga su palabra. Tengan la bondad de sentarse. Estuve pensando esta tarde sobre qué hablar en este culto que para mí como pastor es muy especial, porque estamos tratando de agasajar, estamos tratando de hacer sentir tanto a los jóvenes como a sus padres que la iglesia se identifica con el triunfo de sus hijos y con el triunfo de estos jóvenes. Pensando en esa palabra triunfo, el Señor trajo a mi mente y corazón este pasaje y lo encontré apropiado para usarlo esta noche como referencia acerca del pensamiento que Dios puso en mi corazón compartirles en este mensaje, ya que la experiencia que estos muchachos vivieron en esta ocasión contiene, me parece a mí, algunos aspectos que son sumamente importantes considerarlos a la luz de la experiencia que se tiene en la vida secular. Voy a hablarles entonces en esta noche, con la ayuda del Señor, sobre algunos aspectos que me parecen a mí, o más que todo sobre un pensamiento que me parece a mí sumamente importante para vivir una vida exitosa aquí en la tierra mientras Dios nos conceda la vida. Porque yo creo, jóvenes y hermanos todos, que lo que estos jóvenes han experimentado en este tiempo es la manera como Dios quiere que viva su vida el ser humano, de triunfo en triunfo, de éxito en éxito. La Biblia dice que la senda de los justos, ¿cómo es? ¿Es con altibajos? ¿Cómo es la senda de los justos? Dice la palabra que es como la luz de la aurora, que va como de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El mensaje que les voy a compartir lo voy a hacer bajo el tema: la incidencia de la fe en Dios en los triunfos seculares. Repitan el tema conmigo: la incidencia de la fe en Dios
en los triunfos seculares. Repitan una vez más: la incidencia de la fe en Dios en los triunfos seculares. Repítanlo solo ustedes. Muy bien. Cuando yo leí, hermanos amados, los nombres de estos muchachos en este libro, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cuando vi lo que están alcanzando en este capítulo 1, el Espíritu de Dios trajo mi atención sobre cuál fue la característica sobresaliente en la vida de estos muchachos. ¿Qué es lo que sobresale en la vida de estos jóvenes que se mencionan aquí? Su sabiduría, su capacidad, su inteligencia. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, ¿tú qué crees que sobresale en la vida de Misael, Daniel y Azarías? La fe en Dios. Él dice que la fe en Dios. ¿Tú qué piensas? Temor a Dios. El temor a Dios. ¿Tú qué piensas? Propósito que tenían de no contaminar. El propósito que no tenían de no contaminarse. ¿Cuál es la característica sobresaliente de estos muchachos? Un temor a Dios. Hay una sola cosa. Y creo que esta es la parte medular de lo que voy a compartirles esta noche con la ayuda del Señor. Porque de aquí nacen todas las demás cosas. Yo quiero que usted vaya. El libro de Daniel nos da más información de estos muchachos un poquito más adelante. Por favor, vayamos al capítulo 3 y vamos a ver aquí cuál es la característica de estos muchachos. En el capítulo 3 de Daniel podemos leer del verso 16 en adelante estas palabras: Sadrac, Mesac y Abednego, son los mismos muchachos, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En este capítulo 3 se nos menciona particularmente a 3 de los 4 muchachos del capítulo 1: Ananías, Misael y Azarías. En su preciso y oportuno momento, que nos muestra la palabra de Dios, que era la característica distintiva de estos muchachos: una sola cosa, su fidelidad a Dios. ¿Cómo es el tema de esta noche? La incidencia de la fe en Dios en nuestros triunfos seculares. Cuando hablamos de fe en Dios, estamos hablando de fidelidad. En este capítulo 13 nos habla, óigame bien, que estos muchachos se distinguían por su fidelidad a Dios. Quiero que vean algunas cosas relevantes que yo encuentro en el pasaje aquí rapidito. En primer lugar, encontramos las exigencias del rey. Vean lo que dice el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Verso 14: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿Me están oyendo, hermanos?
La primera cosa que me llama la atención es el estado en que el rey se encuentra. El rey está sumamente alterado emocionalmente hablando. Dice que estaba lleno de ira y de enojo. ¿Cuál era la causa de su ira y de ese enojo? Que aquellos muchachos en un determinado momento se habían mantenido fieles a Dios, y los manda a llamar y los interroga a él personalmente. No le dejó esta tarea a ninguno de sus oficiales, sino él personalmente le dice: quiero saber de ustedes, de su propia boca, si es cierto lo que he oído. Díganme, hermanos, ¿qué harían ustedes en una circunstancia similar? El rey, más que a todos los demás muchachos en el palacio, les había prodigado ciertos beneficios a ellos más que a los demás. En otras palabras, el rey les había hecho mucho bien a ellos. Ahora viene y el rey les dice: es cierto que ustedes me han hecho enojar. Es cierto que ustedes han desobedecido mis órdenes. Señorita, piense usted esta noche, ¿qué haría usted en semejante circunstancia? ¿Se mantendría usted fiel a Dios? Amén. Oigan, en segundo lugar, me llama la atención la actitud que el rey toma. El rey hasta cierto punto se está mostrando benevolente con ellos, porque en el verso 15 le dice: miren, les voy a dar otra oportunidad. Voy a mandar a que se toquen todos los instrumentos nuevamente, y ustedes deben de arrodillarse ante la estatua que yo he hecho. Se muestra benevolente a la vez al darles una segunda oportunidad, pero también los amenaza: si no lo hacen, los voy a echar en un horno de fuego. Y les dice: y óiganme, no hay Dios capaz que los pueda librar de mi mano. Jóvenes, ¿qué harían ustedes ante una disyuntiva de este calibre? ¿Te mantendrías fiel a Dios? ¿Confesarías su nombre? ¿O dirías: por salvar mi pellejo, que Dios me perdone, pero le voy a ser infiel? ¿Cuál es el tema del mensaje de esta noche? La incidencia de la fe en Dios en nuestros triunfos seculares. No podemos divorciar nuestra fe de la vida secular. En un momento les voy a mostrar, van a ver conmigo qué quiero decir cuando hablo de la incidencia de la fe en Dios en los triunfos seculares. Ante la amenaza del rey, los jóvenes dan un brillante testimonio de su fe en Dios. Le dicen: rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Mire qué tremendo. Comienzan a decir: nuestro Dios, como quien dice: no es ese que tú levantaste, es el Dios nuestro, no es ese. Nuestro Dios está arriba en el cielo. Él nos puede librar de tu mano. Bendito sea el Señor, amén, hermanos. Y de todas formas, aunque Él no nos libre, debes de saber de una vez, oh rey, que ni nos postraremos ni adoraremos tu estatua. Eso se llama firmeza de testimonio. Confiaban en que Dios los podía librar de aquella sentencia. Pero óigame, tenían una lealtad a Dios que no dependía de las circunstancias, y era una lealtad
firme para con Dios, porque me dijeron: estamos dispuestos a ir hasta la muerte si es necesario. Denle un aplauso al Señor, pues. Ahora, vayamos al capítulo 6 de Daniel. Fidelidad a Dios en el principio, pero conforme los años van pasando, Dios espera que mantengamos nuestra fidelidad para con Él. Capítulo 6 de Daniel. Leo el verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjense bien cómo va la cosa. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Versículo número 21. Entonces me respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuál es la característica distintiva de Daniel? Fidelidad a Dios. En su momento el rey Nabucodonosor, es obligado a firmar un edicto de que en todo Babilonia no se ore, ni se honre, ni se adore a otro Dios que no sea el rey. Daniel tenía enemigos. Ustedes tienen que entender que en esta vida vamos a tropezar con gente que no nos quiere. Gente que por delante nos muestra una cosa, pero por detrás son otra. Tengan cuidado con ese tipo de gente. Vamos a encontrarnos con gente así. Dice la palabra del Señor que cuando trataron de hacerle daño, dijeron: a este no le vamos a poder hallar ningún problema, sino en lo que tiene relación con su fe en Dios. Ahí lo podemos agarrar. Y le tendieron una trampa. Cuando Daniel oyó que el edicto había sido firmado, dice la palabra que él solía abrir las ventanas de su recámara, y así en la posición hacia Jerusalén, él se arrodillaba y oraba 3 veces al día, como solía hacerlo siempre. Jóvenes, si algo ustedes deben de cuidar en la vida, es su relación con Dios. Jóvenes y señoritas, si de algo ustedes deben de depender, es de su comunión con Dios. Si algo deben de cuidar, es su vida espiritual. Si algo deben de cultivar, es su relación con Dios. Hagan parte de su vida tiempos para estar a solas con Dios en oración. Eso les va a ayudar mucho en su vida secular. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay 2 cosas que me llaman particularmente la atención en cuanto a Daniel. Número 1, su reacción. Me imagino que la reacción tenía que ser contraria a lo que él hizo. En lugar de orar, ¿qué era lo que él tenía que hacer? No orar. Porque él oraba a otro Dios que no era Nabucodonosor. Hermanos, cuando dice la palabra del Señor
que él se arrodilló nos habla, amados hermanos, que aun cuando él sabía las consecuencias que esto le traería, se arrodilló para darle gracias a Dios, porque él reconocía que si estaba donde estaba, no era por Nabucodonosor, no era ni siquiera por aquellos malos amigos que estaban tendiéndole esa trampa, sino que era por Dios. A donde él había llegado, lo reconocía que se lo debía todo a Dios y tenía que darle gracias. Jóvenes, nunca se olviden de ser agradecidos con Dios. A veces los animales nos dan lecciones para vergüenza de nosotros. Señorita, ¿qué pasa cuando tú tienes perro en tu casa? ¿Tú tienes perro en tu casa? ¿Quién de ustedes tiene perro en su casa? ¿Ninguno? ¿Qué pasa cuando tú le das un pan a tu perro? ¿Cómo sabes tú que está agradecido? Te dice gracias. ¿Qué hace él para decirte gracias? Te mueve la cola. ¿Y tú mueves la cola ante Dios? ¿Alguno de ustedes ha tenido algún gato alguna vez? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno acaricia a un gato? Le comienza un hervor de pecho. No es hervor de pecho, es la forma en que el gato dice gracias. Y tú haces siquiera, porque a veces los animales son más agradecidos que nosotros. Perdónenme la comparación, nunca movemos la cola y ni siquiera rugimos de gratitud. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él dijo: ese edicto no puede afectar mi relación con Dios jamás. Y dijo una cosa más: yo no puedo mantener en secreto mi fe en Dios. Yo tengo que dar testimonio de mi fe en Dios. Así que le abrió la ventana de su casa, y como lo solía hacer todos los días, se arrodillaba 3 veces al día y oraba delante de la presencia de su Dios. Esto enfatiza y es lo segundo que me llama la atención: la actitud de Daniel no es la de un loco. Es una actitud que resalta una determinación. ¿Qué determinación? La de ser fiel a Dios sobre todas las cosas. Señorita, olvídate de mí. Piensa en Dios. Tus tratos son con Dios, no con el pastor. Tu relación es con Dios, no conmigo. Es con Dios. Y es a Dios a quien le debes lealtad en tu vida. Es a Dios a quien le debes fidelidad en tu vida, joven y señorita que me escuchas hoy, y hermanos todos. ¿Por qué no decírselo a ustedes también? ¿Cómo es el tema de esta noche? Solo digo un murmullo, no entendí nada. La incidencia de la fe en Dios en nuestros tiempos seculares. Estos jóvenes estaban bien lejos de su tierra. Estos jóvenes estaban bien lejos de su templo. Es más, en Israel ya no había templo. Los babilonios lo habían destruido. Aquí se están moviendo en un mundo secular.
No se están moviendo en el ámbito de su fe, no se están moviendo en el ámbito de su nación, no se están moviendo en el ámbito de su casa, están moviéndose en un ambiente secular. Viven en el palacio, óiganme, del rey más poderoso de su época. Viven en la casa donde vivía el monarca del imperio más poderoso de su tiempo. Estaban muy lejos de su hogar, estaban muy lejos del templo, estaban muy lejos de su tierra, pero ahí pusieron en alto el nombre del Dios Todopoderoso. A tal grado que en un salmo Dios dice: entre los que me conocen también está Babilonia. Y yo me preguntaba un día, ¿quiénes fueron los que dieron testimonio de Dios, de Jehová en Babilonia? No fueron adultos. Mi Biblia dice en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Daniel que fueron jóvenes, como estos que están aquí sentados esta noche, celebrando un triunfo profesional. Ah, jóvenes, ustedes salen de una etapa ahora y se enfrentan a desafíos en su vida de ahora en adelante. Tienen una profesión ahora, pero Dios les demanda a ustedes ser fiel a Dios en su profesión. Ahora, quiero que vayamos, que aquí hay una combinación de cosas. Lean conmigo, volvamos al capítulo 2 ahora de Daniel. La combinación es esta. Dice verso 4: muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para entrar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vamos a ver verso 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Óigame, y esto es lo que me interesa: y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Por favor, lea ahora conmigo el verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Escúchenme bien, aquí hay una combinación. Número 1. Dice la palabra que ellos estuvieron 3 años. ¿Qué estudiaron? 2 cosas: las ciencias y letras babilónicas, y estudiaron el idioma de los caldeos. 3 años. Y el rey le dijo al que se tomó la tarea de llevarlos a la universidad, de prepararlos en todo esto, dijo: después de 3 años quiero que me los lleves al palacio. Y que los lleves a mi oficina, porque quiero entrevistarlos y quiero ver si de verdad aprovecharon el tiempo. Amén. Amén. ¿Saben una cosa? Babilonia, en aquel entonces, si usted no lo sabía, Babilonia
era el centro intelectual de aquella región. En Babilonia estaba, si usted me permite la expresión, toda la gente shecuda, la gente más inteligente estaba en Babilonia. Ustedes saben que los babilónicos inventaron la escritura cuneiforme. Ustedes lo estudiaron. Una forma de escritura que la literatura nos enseña que fueron los babilónicos los que la inventaron. Se dice que se dice que Babilonia llegó a tener una literatura tan importante en su época que se han descubierto bibliotecas con una enorme capacidad literaria, y todo eso en 3 años. Lo estudiaron estos muchachos. No es asunto de que el Señor vino y le dio un toquecito, abracadabra, que el seso se te abra. Nada de eso. Ellos tuvieron que estudiar. Porque algunos piensan que aquí hay un asunto mágico, que yo voy a hacer un haraganote y no voy a estudiar, y a la hora que vaya a examinarme, Dios, ayúdame porque me has prometido ayudar. Dios no ayuda a haraganes, Dios ayuda a diligentes. Ese es un principio que el Señor me enseñó a mí aquí. 3 largos años se metieron a la Universidad Babilónica y estuvieron estudiando. Óigame, las ciencias y letras babilónicas. Óigame, ahí se codearon con los estudiantes, no chuecos y chambones que salían con chivos en sus exámenes, no, se codearon con los tipos más inteligentes de Babilonia. Yo me imagino que así como hoy hacen competencia en ciertas materias, me imagino que en aquel entonces también hacían competencia. Y creo que cada competencia, ¿quién cree usted que la ganaba? O la ganaba Daniel, o la ganaba Misael, Azarías, o cualquiera de ellos, Ananías. No era ningún babilónico, ni ningún otro muchacho de otra nación que estaba cautiva en Babilonia. Eran estos muchachos creyentes en el Dios único y verdadero. Denle un aplauso al Señor, pues. ¿Cuál era la lengua que dominaban los caldeos o babilónicos? La lengua de los caldeos o babilónicos era el arameo. ¿Qué idioma hablaban los judíos? El hebreo. Quiere decir que cuando estos muchachos salieron 3 años después de la Universidad de Babilónica, eran bilingües. Cuando entraron al palacio del rey, el rey no les habló en hebreo, les habló en arameo, y aquellos le contestaron en arameo. No dijeron, no comprendí fai. No, contestaron correctamente. ¿Qué no le va a pasar a ustedes como le pasó a un muchacho que se fue a Estados Unidos? Dice que estudiar inglés. Pero ese tenía una cabeza más cerrada que a saber qué, que un coyol, más dura que un coyol. Y dice que un día le puso un telegrama a su papá: papá, úrgeme regresar a Guatemala. Inglés no se me queda, español se me está olvidando. Entonces, ¿qué? Se iba a quedar mudo.
No, estos muchachos 3 años después dominaban el arameo. El rey les hablaba en arameo, le contestaban en arameo. Aleluya. Óiganme, y me llama la atención que el rey no le encargó este interrogatorio, este examen, no se los encargó a ningún maestro de la universidad. Dijo, yo mismo los voy a examinar. Y saben, no fue un examen escrito, fue un examen oral. Y los exámenes orales, ustedes ya saben, eso le tiemblan las quijadas a cualquiera. Pero eran muchachos estudiosos, eran muchachos dedicados, eran muchachos que eran estudiantes destacados. Veo una combinación aquí yo. Según los estudiosos, el que dominaba el arameo en aquel tiempo es como el que habla inglés hoy. Usted con inglés y dólares en cualquier parte del mundo la pega. Porque el inglés es el idioma de la nación más poderosa de la tierra. Así que cuando ellos dominaron el arameo, prácticamente las puertas del éxito se les abrieron de par en par. No estaban haciendo cola para ver ¿cuándo son los exámenes de retranca, muchachos? ¿Cuándo es? No. Estos muchachos no eran de retrancas, no, perdónenme. Porque cuando los examinó el rey, ¿sabe usted cuántos sacaron? 10 sobre 10. 100 sobre 100. No sé si ustedes vieron, hace unos días, en un noticiero de televisión, sale un niño japonés, me parece que es de los ojitos estirados, que tiene como 8 años, pero óigame, tiene una inteligencia que dice que lo sacaron de la secundaria porque se aburrió de todo lo que le enseñaban, allá lo sabía. Un día cuando la madre se dio cuenta, tenía creo que como 6 años, se sentó en el piano y comenzó a tocar una obra de Chopin o de Chopin o de Beethoven. No estaba ahí con un dedito como hacen los muchachos ahí, no, con 6 años, pero mire, dominando. Dijo, qué tremendo. Yo creo que estos muchachos eran así, porque eran dedicados. Ahora, en el verso 17 dice que a estos 4 muchachos, ¿qué cosa? Aquí está, Dios les dio. Cuando Dios ve el interés de una persona, cuando Dios ve la dedicación de una persona, cuando Dios ve la entereza de alguien en lograr o hacer algo que se propone en la vida, Dios viene y da el complemento de lo que el hombre necesite para tener éxito en la vida. ¿Qué les dio? Les dio 2 cosas: conocimiento e inteligencia. Eso es lo que dice el versículo 17. Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Qué les dio aquí? El capítulo 1 de Daniel todavía está escrito en hebreo. Ya cuando entramos
al capítulo 2, de ahí en adelante ya comienza el arameo, pero el capítulo 1 está en hebreo. Y aquí en el capítulo 1 de Daniel, la palabra conocimiento, aquí Daniel usa el vocablo hebreo mada, y mada es la capacidad para discernir con claridad y precisión lo que se estudia. ¿Me están oyendo? En otras palabras, estos muchachos eran unos asiduos estudiantes, dedicados estudiantes, porque muchos muchachos ingratos e inconsecuentes, cuando se van a estudiar, sabe que van a hacer, a tener novias en la universidad, a embarazar muchachas, y otras a tener traido tras traido, novio tras novio, y no se dedican a estudiar, y la pobre mamá suda que le suba la petaca dándole para que estudie. Y en lugar de estudiar, ay, estoy enamorado. Entonces cásese, no estudie, cásese. ¿Qué está haciendo ahí metida? Sálgase ahí y cásese, no esté engañando a su mamá ingrata. La pobre vieja, ay, tengo la esperanza de que esta me saque de penas. ¿Qué penas? Más penas le va a llevar. Amén. Cuando Dios les dio conocimiento, les dio la capacidad de discernir lo que estudiaban, discernir y entender. De tal manera que cuando ellos sacaban conclusiones, sus conclusiones de lo que estudiaban jamás eran equivocadas, siempre eran certeras. La palabra inteligencia aquí es haskel en hebreo. Y haskel tiene que ver precisamente, mis amados hermanos, con el conocimiento intuitivo para discernir el significado verdadero de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tomaban una decisión, la decisión siempre era la correcta. ¿Les gustaría a ustedes tener esa capacidad? ¿Dónde se consigue? Si a veces nosotros le decimos a nuestros hijos, vos tenés que ser inteligente, ¿y usted hasta qué grado llegó, hermana? Pues yo solo saqué sexto. Entonces, ¿cómo le quiere pedir a esta pobre muchacha que es hija de una mamá que tiene la maceta cerrada, quiere decir la cabeza no le da? Tiene que pedir al Señor que le dé entendimiento a la muchacha. Y tú tienes que agarrarte del Señor para que Dios te dé sabiduría. ¿Cierto o no es cierto? Denle un aplauso al Señor, pues. Ahora, ¿cómo es el tema de esta noche? Estoy casi terminando. No entendí nada. ¿Será que estoy un poquito sordo porque el catarro se me fue a los oídos? ¿O ustedes no están hablando tan? ¿Cómo es el tema? La incidencia de la fe en Dios en los triunfos seculares, así se dice, ¿no? No, la incidencia de la fe en Dios en los triunfos seculares. ¿Qué piensan ustedes? ¿Incide la fe en Dios en nuestros triunfos seculares? ¿Sí o no? Padres, ¿qué dicen ustedes? Padres, ¿qué piensan ustedes? ¿Incide o no? A propósito, cuando hablo de incidencia me refiero a la relación que hay entre una cosa y la otra. ¿Habrá alguna relación de mi fe en Dios con lo que yo hago en el mundo secular? ¿Habrá o no la hay? Porque algunos muchachos, sobre todo cuando ya llegan a un nivel universitario, comienzan a decir, ¿y para qué? ¿Y de qué me sirve eso? Eso de la fe en Dios aquí no me sirve. Que no te sirve, seguro que te sirve. Hay incidencia.
La fe en Dios produce 4 cosas. Aleluya. La fe en Dios produce 4 cosas que son relativamente importantes para triunfar en la vida. A veces se piensa que los que triunfan en la vida son los mafiosos, los pícaros y los sinvergüenzas. No, señores, no. Ese es un triunfo falso. ¿Sabe usted qué 4 cosas produce la fe en Dios? Que por eso incide en nuestros triunfos seculares. Se lo voy a mostrar rápidamente. Primero, cuando leemos en el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, nos muestra la primera cosa que produce la fe en Dios. Eso se llama integridad. Un muchacho que pasa los exámenes con chivo no es íntegro. Un muchacho que hace trampas en sus estudios no es íntegro. La fe en Dios lo primero que nos enseña es integridad. Nuestra vida es transparente, no hay ninguna cosa que ensombrezca nuestra vida. Somos íntegros, intachables. Cuando Samuel es confrontado por Israel, le dicen: Samuel, ya no te queremos como nuestro líder. Queremos tener un rey como las demás naciones de la tierra lo tienen. Samuel se sintió profundamente afectado porque toda su vida, óigame, él la había dedicado en favor de su pueblo y le resultan con esto. Se sintió sumamente contristado a tal grado que el Señor le dijo: no estés triste, Samuel, porque no es a ti a quien han rechazado, es a mí. Oye su voz y dale lo que quieren a estos malcriados. Y Samuel se presenta ante ellos y le dice: óiganme, todos estos años que yo los he liderado, nunca les robé nada, ni nunca codicié nada. Ninguno de ustedes puede señalarme de alguna cosa incorrecta que yo haya hecho. Eso se llama integridad. Nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios produce integridad. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que nuestra vida se desarrolla. Es cierto que allá donde yo estoy, en el colegio, en la escuela, en el instituto, en la universidad, no está mi mamá ni mi papá, pero yo sé que está Dios. Y como yo le temo a Dios, óigame, yo me mantengo íntegro. Aun cuando mi papá y mi mamá no me miren, me mantengo íntegro porque estoy llevando mi vida ante los ojos de Dios. Él mismo, Daniel lo dice cuando sale del foso de los leones, dice: porque ante Dios no he hecho nada malo. Dios es el mejor testigo, dice él, de que soy un hombre íntegro. Denle un aplauso al Señor, pues. Denle otro aplauso al Señor, yo estoy contento. Otra vez, otro aplauso. Verso 9. Y puso Dios a Daniel ¿en qué? En gracia. Amén. Aleluya. Aleluya.
En segundo lugar, la fe en Dios produce gracia en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Uno le cae bien a la gente. En otras palabras, uno es simpático. Óigame, hermano, simpático no es tener un físico perfecto, ojitos de ensueño, cejas de venir para acá, una boquita bien acabada. No. Simpático no es eso. Hay gente que es físicamente bonita, pero que mal caen, son antipáticos. Porque la simpatía no tiene que ver nada con lo físico. Uno puede ser horrible como un orangután, pero uno puede ser simpático a la gente. Por eso usted encuentra en el capítulo 6 que dice que el rey trató de librar a Daniel hasta lo sumo. Hizo lo indecible porque Daniel no fuese al foso de los leones. ¿Por qué? Porque trató de defenderlo. ¿Por qué? Porque Dios le dio gracia. Le caemos bien a la gente. Y porque le caemos bien a la gente comienza a ayudarnos. Nos tiende la mano. Amén. Dios pone gente en nuestro camino que uno dice, caramba, a usted Dios me lo puso aquí. ¿Por qué? Porque la fe en Dios produce eso. Esto es exactamente lo que pasó con Ruth. Óiganme, cuando el rey persa comenzó a buscar esposa, yo dije, ese rey sí que se la pusieron difícil. Pasaron delante de él las bellezas más hermosas del imperio. Y a mí me imagino qué mujeronas pasaron ante el rey, qué muchachonas, guapas, bien arregladas, con mucho roce social, con apellidos ilustres y provenientes de familias sumamente de lustre en Persia. Cuando entra una muchacha que ni mamá ni papá tenía, óigame, ni siquiera era bachiller, sabe que era sirvienta, sabe que era su trabajo, sirvienta, cholera. Y cuando entra ante el rey se para de la silla y se le cae el cetro y se le cae la corona y hasta la baba se le cae y dice, pero ¿de dónde salió esta belleza?, dijo el hombre. Y a ella la hizo reina, le puso la corona de reina sobre su cabeza. Y dice la palabra que ella no procuró ningún artificio. No. Ella no se volteó las pestañas. Ella no se puso un vestidito que dijera que cuando me mire las piernas se le van a ir los ojos. No. Ni tampoco se hizo los rulos. No. Dice que ninguna cosa procuró, sino que entró al natural, tal como era. Porque eso es lo que produce la integridad. La integridad no produce falsedad. Hoy muchas muchachas se ven bellas, pero a pura pintura. Que se quite la pintura y usted se va a quedar ante una momia o ante cualquier cosa. La fe en Dios nos hace graciosos. Produce gracia. Por eso no somos desgraciados, sino somos graciosos. Digan, no grasosos, no, graciosos. Denle un aplauso al Señor, pues. Dije que eran 4 cosas. En el capítulo 3 que vimos, ya encontramos otra de las cosas que produce la fe en Dios. Capítulo 3 de Daniel.
hablando de Ananías, Misael y Azarías, cuando ellos se paran ante el rey, ante un rey lleno de ira, sumamente alterado, y su testimonio es un testimonio, óigame, perpendicular. Eso, la actitud que tomaron ante el rey, se conoce con una palabra, se llama valor. Para triunfar en la vida, jóvenes, se necesita valor. Porque a veces vamos a toparnos con situaciones superiores a nuestra capacidad. Pero nuestra fe en Dios nos va a revestir de valor. ¿Qué es el valor? ¿Es romperle la cara a otro prójimo? No. El valor tiene que ver con la determinación de afrontar y arrostrar peligros. No importa, se corren riesgos. Pero óigame, solo los valientes son los que triunfan en la vida. Los cobardes nunca triunfan en la vida. Por eso Dios fue a sacar a Gedeón del hoyo donde estaba. Le dijo: ¿qué haces ahí, varón? Varón esforzado y valiente, sal de ese hoyo y enfrenta a los madianitas. Yo estoy contigo, los vas a vencer. Él dice: ay Dios, Señor, yo soy de Israel, mi familia es la más pobre y además de eso soy el más chiquito. Le dice: ve y con esa tu fuerza vencerás. ¿Acaso no te envío yo? Y óigame, con 300 soldaditos, óigame, Gedeón lleva un triunfo resonante y grandioso a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque fue un hombre de valor. Jóvenes y señoritas, hay situaciones en la vida que no se remedian con sentarse uno a llorar. No, hay que ceñirse, óigame, hay que ceñirse los pantalones, hay que ceñirse la falda, hay que ceñirse el vestido y enfrentar en el nombre de Jesús, como lo hizo David cuando tenía frente a sí aquel hombre de más de 2 metros. Dice la palabra que corrió. Él no se quedó esperando, bueno, aquí me quedo por si acaso. No, salió y dijo: vení, gigantón, aquí te estoy esperando, aquí te espera tu pedradita. Le dijo, y le metió una pedrada. Y adiós, aleluya. Y estaba tan lleno del poder de Dios que dice que la pedrada o la piedra le quedó incrustada en la frente al muchacho. No, al gigantón ese. Valor. La fe produce valor. Y la última cosa, por eso digo que nuestra fe en Dios tiene incidencia en nuestros triunfos seculares. La última cosa la tenemos en Daniel capítulo 6. Cuando la Biblia dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día delante de su Dios, como lo solía hacer antes, está mostrando una cosa más. Y eso se llama lealtad. Lealtad. Un hombre leal, una mujer leal, es una mujer, es un hombre que siempre triunfa. Leal a sus principios, leal a sus metas, leal a sus ideales, leal a lo que se propone en su corazón. La lealtad nace de nuestra fidelidad para con Dios. Porque un hombre que no es leal es como decía mi abuelita. ¿Saben cómo decía mi abuelita? Ya se los he dicho. ¿Cómo decía mi abuelita, hermanos? A ver, hermano Chus, ¿usted ha oído cuando he dicho aquí qué es lo que decía mi abuelita? Ya se lo olvidó. A ver, hermano Alfredo, usted es uno de los viejitos de aquí de la iglesia. ¿Qué es lo que decía mi abuelita? Ya no se acuerda.
Mi abuelita decía, son 7 oficios y 14 necesidades. Comienzan una cosa y cuando se tropiezan con problemas, tiran y comienzan otra. No, un hombre que es leal, lo que comienza, ¿qué cosa? Lo termina. En otras palabras, no es mediocre. Los mediocres no tienen lugar en esta tierra. Solo la gente que es leal, la gente que es valerosa, la gente que es graciosa, la gente que es íntegra. Solo esos son los que triunfan en la vida. Una vez que fuimos a hacer un culto a la zona, nosotros no predicábamos en la zona, me refiero a la confraternidad de pastores. Vino una vez Fran González aquí a Shela y a él le gusta ir a cantar a las universidades, a los colegios, a la cárcel y a las zonas militares, y lo llevamos esa vez. Y la participación del hermano Fran González fue impresionante. El comandante de la zona estaba impactado. Yo lo miraba que estaba el hombre, pero así. Se paró y se voltea y nos pregunta, ¿quiénes son los que organizan esto? Nos dijo a nosotros. Le dijimos nosotros, quiero hablar con ustedes en mi oficina. Y nos llevó a su oficina. Y nos dice, pastores, yo quiero que vengan todos los domingos a predicar el evangelio a mis soldados. ¿Por qué? Le dijimos. Porque la fe en Dios le infunde valor al hombre. Los hombres que son de fe en Dios no son ni aguados, ni cobardes, ni mediocres. No, son hombres íntegros, graciosos, valerosos y leales. Jóvenes, no descuiden su fe. A la par de todo lo que alcancen en su vida secular, hagan que su fe en Dios sea cada día más fuerte. Porque mientras más fuerte sea, más triunfos van a alcanzar. Ojalá que así sea. De pie, por favor, todos.